Luego tenemos acá las hepatopatías en el embarazo. Puntualmente hay varias causas que nos dan alteración en el perfil hepático en una gestante. En el primer trimestre tenemos la hiperemesis gravídica, ¿correcto? Que tiene una incidencia menos del 2%, cursa con vómitos severos, incontrolables, que hacen perder peso más del 5%, deshidratación severa, etc. Y recordar que la hiperemesis gravídica puede causar falla hepática en el primer trimestre. Es una de sus complicaciones, ¿no? Entonces vamos a encontrar transaminasas elevadas. Si bien es cierto que la complicación más grave de la hiperemesis gravídica es la encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, cursa con oftalmoplegia, ataxia y confusión la encefalopatía de Wernicke. Pero también debemos tener en cuenta que la hiperemesis gravídica puede causar falla hepática en el primer trimestre, por la deshidratación, por los vómitos severos que presenta. Entonces ese es el contexto. Otra hepatopatía en el embarazo es la colestasis gravídica, cuya incidencia es menos del 10%, su presentación habitual ya es en el tercer trimestre y cursa con un prurito generalizado, pero a predominio palmoplantar, así te van a decir. Prurito vespertino a predominio palmoplantar en una gestante en el tercer trimestre. Y confirmamos con el perfil hepático, porque su fosfatasa alcalina está muy elevada, porque los ácidos biliares que son embriotóxicos están elevados. Entonces, esa es otra forma también que se puede presentar en el embarazo de una hepatopatía, la colestasis gravídica, ¿no? Miren la clínica. Definitivamente la preeclampsia causa daño hepático. La preeclampsia en el segundo o tercer trimestre definitivamente causa su daño en el hígado específico, se llama necrosis hepatocelular. Obviamente es un estado hipertensivo, la presión está elevada, hay síntomas premonitorios, etc. Pero lo característico de la preeclampsia que se produce por disfunción endotelial es el daño hepático, la necrosis hepatocelular, y eso va a ir asociado al aumento de transaminasas. Recuerden que en la preeclampsia hay aumento de transaminasas al doble, TGO más de 70, pero asociado también hay otras alteraciones, ¿no? Proteinuria, plaquetopenia, creatinina elevada, más de 1.1, etc. Entonces hay que verlo también así, que la preeclampsia causa daño hepático. El síndrome de Gell en el segundo, tercer trimestre o después del parto, ¿correcto? Después del parto. También ese síndrome de Gell que cursa con, recuerden, anemia hemolítica microangiopática. Entonces hay esquistocitos, hay bilirrubina indirecta aumentada, enzimas hepáticas elevadas, LDH más de 600, acuérdense, TGO más de 70, ¿no? Entonces enzimas hepáticas elevadas. Y también lo que viene a ser la plaquetopenia, ¿no? Unas plaquetas menos de 100.000, menos de 100.000. Entonces cuando vemos esas alteraciones en el laboratorio, hemólisis, plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas, hay que sospechar en un síndrome de Gell, ¿correcto? Que también puede ser complicación de la preeclampsia, ¿no? En el 80% la preeclampsia se asocia a síndrome de Gell, ¿ya? Eso entonces también hay que acordarnos. Y la última, que es la esteatosis hepática, que es más rara, que se presenta en el tercer trimestre y que simula muchas veces la clínica que hemos visto de los estados hipertensivos. Va con náuseas, va con vómitos, va con dolor abdominal, pero lo característico es el daño hepático severo. Y ese daño hepático severo, aparte de plaquetopenia, aparte de elevación de transaminasas, que te puede hacer confundir con un síndrome de Gell, preeclampsia, etc., algo característico del hígado graso o esteatosis hepática en el embarazo es esta, la llamada hipoglicemia. Mucho cuidado ahí cuando te den ese dato. Hipoglicemia. Prolongación del tiempo de protrombina, porque la falla hepática es muy severa. Entonces ahí hay que pensar ya en hígado graso, ¿ya?
cuyo diagnóstico es diagnóstico diferencial del síndrome de Gel. Dermopatías en el embarazo. Acá quiero hablarles de 3. Colestasis gravídica, herpes gestacional y prurigo del embarazo. Miren, colestasis gravídica, tercer trimestre, prurito generalizado, vespertino, pero el dato, a predominio palmoplantar. Su perfil hepático está alterado, ¿correcto? Perfil hepático alterado, su tratamiento a base de este ácido biliar sintético que es ácido ursodesoxicólico. Ácido ursodesoxicólico. Y obviamente cuando está a término hay que finalizar el embarazo. ¿Ya? Herpes gestacional, esta es una patología que se manifiesta en el segundo o tercer trimestre o en el posparto. Ojo, cursa con vesículas, por eso el nombre, herpes, porque la lesión es vesicular, la lesión dermatológica es vesicular, en la zona periumbilical del abdomen, ¿correcto? Entonces, esa es la denominación, ¿no? La lesión vesicular hace que se llama herpes gestacional. Pero ojo, no es producida por el virus, es de tipo autoinmune, por depósitos de inmunoglobulinas. Ojo con ese dato. Entonces, recuerden, el diagnóstico es estudio histopatológico con inmunofluorescencia, donde vamos a ver depósitos de inmunoglobulinas, y el tratamiento es con antihistamínicos para el prurito y con corticoides por vía oral. Ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, suena algo irónico, ¿no? Porque se llama herpes gestacional, pero no es producida por el virus. Es un cuadro inmunológico. Y el tratamiento es con antihistamínicos más corticoides. Porque si tú te acuerdas de infectología, cuando hay una infección activa por herpes, los corticoides están contraindicados. Pero acá das, porque no es producida por el virus, sino es un cuadro inmunológico. El prurigo del embarazo es un prurito también generalizado, con lesiones dermatológicas, ahí lo están viendo, pápulas. Se presenta en el primer trimestre principalmente. Miren, en el primer trimestre, ¿ya? Con prurito intenso, pápulas. Hay lesión dermatológica acá, a diferencia de la colestasis gravídica. En la colestasis gravídica solo hay prurito, no hay lesión dermatológica. En el herpes sí, vesículas. En el prurico sí, pápulas. Acá el compromiso o el diagnóstico es clínico, básicamente. Y el tratamiento es con corticoides tópicos, ¿ya? Corticoides tópicos. El perfil hepático, ojo, acá va a estar normal para que lo puedas diferenciar de la colestasis gravídica. Perfil hepático normal. Bien, terminamos con epilepsia en el embarazo. La epilepsia en el embarazo debemos recordar que hay efectos del embarazo sobre la epilepsia, ¿verdad? Sobre la epilepsia. Entonces eso tiene que ver con algunos datos farmacocinéticos. Por ejemplo, disminuye el embarazo por los cambios fisiológicos, disminución del vaciamiento gástrico, mayor activación del citocromo en el hígado y mayor metabolismo, hace que disminuya los niveles plasmáticos de los fármacos anticonvulsivantes. También recuerden, ¿no?
hay mayor hiperfiltración glomerular, entonces excreta más los fármacos. Entonces, todos esos cambios, vaciamiento gástrico lento, la mayor activación del citocromo P450 en el hígado, la mayor actividad de la conjugación, mayor excreción urinaria por la hiperfiltración, hace que los niveles plasmáticos de los fármacos anticonvulsivantes disminuyan, ¿ya? Por eso hay que ajustar la dosis, monitorizar las dosis. Y también hay un aumento de la frecuencia de las crisis, por ahí, aumento de la frecuencia de las crisis. Muy bien, también hay efectos sobre el embarazo, ¿no? La epilepsia genera efectos sobre el embarazo. En la madre genera mayor riesgo de hemorragia, anemia en el embarazo, hiperemesis gravídica, hay mayor riesgo de hiperemesis, mayor riesgo de preeclampsia también, ojo, y también mayor riesgo de RPM. ¿Ya? Esas son las complicaciones obstétricas. Preeclampsia también acá importante, miren, ya que no se nos pase, mayor riesgo de preeclampsia cuando hay epilepsia en el embarazo. Y también hay riesgo o el efecto de la epilepsia sobre el feto. Y una complicación importante de la epilepsia en el feto es el RCU, la restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, también el parto prematuro, o sea, la prematuridad, y cuando está recibiendo tratamiento con anticonvulsivantes, aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo defectos de tubo neural. La mayoría de los antiepilépticos generan defectos del tubo neural, o también defectos orofaciales, como labio leporino, paladar hendido. Entonces, cuando está recibiendo tratamiento, o sea, no tanto por la epilepsia, sino por el tratamiento, aumenta el riesgo de malformaciones. ¿Ya? Muy bien. En relación al manejo de la epilepsia en el embarazo, el principio que deben recordar es que toda mujer con epilepsia que desea quedar embarazada debe planificar su embarazo. Debe planificarlo, porque su epilepsia debe estar controlada y debe obviamente estar tratada. Entonces, porque cuando quede embarazada, debe mantener el tratamiento. Ojo, no se suspende el tratamiento. Mujer con epilepsia que quede embarazada debe mantener su tratamiento y debe buscar esto, la monoterapia, o sea, el menor número de fármacos para controlar las convulsiones, la menor dosis del fármaco antiepiléptico y también el fármaco con menos riesgo de teratogenicidad. No hay fármaco seguro, pero el que tiene menos riesgo, ¿correcto? Porque la mayoría de los antiepilépticos, recuerden, están en la clase D de la FDA. Entonces tienen riesgo, tienen toxicidad, pero hay que usarlos. Y sobre todo los que tienen menos riesgo, ¿correcto? Entonces acá utilizamos un principio. El beneficio, por más que el fármaco sea teratogénico y riesgo de toxicidad, beneficio es mayor que el riesgo, ¿correcto? Es por eso que debemos mantener el tratamiento con antiepilépticos en una gestante que tiene este problema de salud. Debemos mantener el tratamiento. No se suspende, ojo, no se suspende. Lo que sí debemos buscar es el dosaje sérico de los fármacos, porque eso nos va a permitir controlar el tratamiento adecuadamente. Y buscar, ojo, los fármacos que tienen menos toxicidad, porque no vamos a encontrar el más seguro, sino el que tiene menos riesgo de teratogenicidad. ¿Y quiénes son los que tienen menos riesgo? Miren, ahí está. La motrigina, levetiracetam, carbamazepina, y ya los que tienen mayor riesgo, que son fenitoína, fenobarbital, o los que deben evitarse, ahí está de color rojo, deben evitarse porque son los que tienen más riesgo de malformaciones. Valproato, que es el que tiene más riesgo de defectos de tubo neural, espina bífida, encefalia, etc. Y topiramato, que es el que está más asociado a defectos orofaciales. Entonces todos tienen riesgo, pero valproato y topiramato están a la cabeza.
Por eso debemos evitarlos, ¿correcto? Y reemplazarlos si es que la gestante está tomando, si es que la mujer con epilepsia está tomando previamente al embarazo, debemos reemplazarlo con otros anticonvulsivantes que tienen menos teratogenicidad, ¿correcto? Ese es el principio.